¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el martes 2 de diciembre del año 2025. Esto es Más de Uno, es la radio Onda Cero. Déjenme que les cuente una historia que es corta. El sol se había puesto hacía horas, pero el famoso escritor no lograba conciliar el sueño. Moviéndose sin descanso en la cama, sufría la pesadilla, despierto, de terminar con sus huesos en la cárcel. Dices, como Ábalos, no, como su padre. No el padre de Ábalos, sino el padre del escritor. El padre se llamaba John Dickens. El escritor temía hundirse en la miseria y no poder atender sus deudas porque la obra recién publicada, a la que había confiado su alivio económico, había obtenido un éxito innegable entre los lectores, pero le había procurado un margen comercial muy inferior al que él tenía calculado, ¿no? Charles Dickens había escrito Canción de Navidad de un tirón, en solo 6 semanas, y tan convencido estaba de que había creado justo aquello que el público adoraría, que se metió en gastos. Una edición primorosa, con cubiertas de tela roja, títulos en letras doradas, dorados también los cantos, aguafuertes a todo color para ilustrar el texto. Salió a la venta al precio de 5 chelines el ejemplar, y en 2 semanas estaban agotados los primeros 6.000. Pero él esperaba 1.000 libras de beneficio, y el coste de producción al final se lo dejó en 130. Y para más inri, el libro fue pirateado. Se lo copiaron unos americanos, lo sacaron como si fuera suyo. Dickens los llevó a los tribunales porque la propiedad intelectual ya existía y ganó. Y proclamó victorioso Dickens, dijo, he aplastado a esos piratas, pero ellos se declararon en quiebra y no solo no recibió ni una libra, sino que hubo de hacerse cargo de una parte de las costas judiciales. Me veo en la ruina y sin que nadie me eche una mano. Dickens, como es sabido, era bastante dado a los dramas, ¿no? Bueno, aunque atravesó una crisis, su Canción de Navidad alcanzó la categoría de cuento universal e inmortal. El avaro Ebenezer Scrooge sería versionado en el cine, en la televisión, en la radio. Aquí mismo lo haremos, en nuestra radioficción navideña de este año. Sin duda el personaje más recordado de la obra, Scrooge, seguido a corta distancia por este otro personaje, el fantasma de las Navidades pasadas. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de venturas y felicidad. Me he permitido entrar en nuestros hogares a través de televisión en esta noche tan señalada para felicitaros muy cordialmente las Pascuas. Al concluir este año de 1978, ligado ya para siempre a nuestra vida común, no quiero desaprovechar la ocasión de enviaros un entrañable saludo. Una vez más, junto con la reina y con mis hijos, os pido unos minutos de atención al dirigirme a todos los españoles en estas horas de solemnidad familiar. Vamos a ponerlos todos. Desde 1975 hasta 2013, Juan Carlos I se apareció en televisión cada Nochebuena para hacer saber a los españoles cómo veía él el estado de la nación. Heredó la tradición iniciada por Franco, pero le cambió el día. En lugar de la víspera del Año Nuevo, la víspera de la Navidad. El mensaje navideño del rey don Juan Carlos. 12 años después de su último discurso, don Juan Carlos se agencia una cámara y ha matado al gusanillo grabándose este homenaje involuntario a la Canción de Navidad de Dickens, que podría titularse El fantasma de las Nochebuenas pasadas, ¿no? Españoles, jóvenes españoles, habla el ex-rey de España. Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. El rey caído, que también se graba vídeos como los ministros tiktokeros. Oye, si Ábalos ha llamado a su cuenta de Twitter en el nombre de Ábalos, don Juan Carlos podría llamar a la suya en el nombre del rey que fui y que ya no. Y que ya no. Hay que entender que el veterano escritor de memorias está en plena promoción de su libro. Y que a falta de entrevistas en España y de hormiguero, que es lo que de verdad ve la gente, toda notoriedad pues le debe de parecer poca, ¿no?
Pero claro, pedir apoyo para Felipe VI desde Abu Dhabi y pedírselo a los jóvenes, que hoy en España están entregados a la leonormanía, no parece que pueda interpretarse como un favor desinteresado, ni siquiera como un favor a secas, porque nadie se lo ha pedido. Hay apoyos que manchan. En la zarzuela, por ello, impactados por la aparición del fantasma navideño, han dicho cortésmente que de verdad que no hacía falta, ni necesario ni oportuno, que es la forma regia de decir: oiga, venda usted su libro, pero no enrede. Dickens describe así a su fantasma en la estrofa segunda. Lo que en un momento estaba iluminado, ahora se veía oscuro. La figura fluctuaba, en un instante parecía un ente con un solo brazo, después con una sola pierna, más tarde con 20 piernas, pero sin cabeza. Las partes desaparecían y apenas se veía ya su perfil en la densa penumbra en que se fundía. De nuevo, feliz Navidad y buenas noches. Sin esperar al año nuevo, el Consejo de Ministros va a proceder hoy a ascender al coronel Yuste a la condición de general, apartándolo a la vez de la jefatura de la UCO que hasta ahora ha desempeñado. La UCO, se lo recuerdo, es el grupo de investigación más reputado de la Guardia Civil. Ejerce en multitud de casos como policía judicial a las órdenes de los jueces que instruyen los casos. Los méritos del coronel Yuste para ascender en la jerarquía militar pues no son discutidos por nadie. Y apenas nada se habría escrito sobre su relevo de no haber sido porque el gobierno ha sido quien a lo largo de este último año más se ha significado, en más de una ocasión, sí, y de dos y de tres, por cuestionar el trabajo de la UCO en aquellos asuntos más sensibles para la presidencia del gobierno, a saber, las investigaciones que afectan a los familiares del presidente. Su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y su ahijado, Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ahijado político. Se arrancó el gobierno hace ya muchos meses atribuyendo a la UCO poco menos que haber absuelto a Begoña Gómez de cualquier actividad ilícita, porque aún hay ministros que creen que la UCO emite sentencias cuando ni siquiera valora penalmente los hechos que describe. Se animó más tarde a proclamar que la UCO había exonerado al PSOE de financiación irregular cuando ni siquiera había investigado semejante extremo. Deslizó que un exagente de la UCO de nombre Bonilla trabajaba contra el gobierno desde una consejería de la Comunidad de Madrid, o sea, de Ayuso, y tergiversó una conversación suya para alentar el bulo de que había planeado ponerle una bomba a Pedro Sánchez, ¿no? La famosa lucha contra la desinformación. A veces hay que reírse, ¿no? Y remató la faena, esta faena gubernamental con la UCO y contra la UCO, poniendo a la abogacía del Estado, que es instrumento del gobierno, a desacreditar las conclusiones de la UCO en el juicio al fiscal general. El gobierno es como el barón Ashler. Referencia muy viejuna, sí, muy boomer, como el barón Ashler, ¿no? Marlaska ensalza la profesionalidad de la UCO, mientras la abogacía del Estado juega a desacreditarla. Todo enorme, ¿no? La víctima de tanto manoseo interesado, será la persona que en adelante ejerza el máximo mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por muchos méritos que acumule, que los acumulará seguro, por independiente que quiera ser de las directrices políticas que le lleguen, que lo será seguro, va a llegar al cargo bajo sospecha por el empeño del gobierno, no te digo ya de Cerdá ni de Leire, por sembrar a su vez la duda sobre la neutralidad de los investigadores. El día que cayó Santos Cerdán, víctima de sí mismo y de los muchos indicios reunidos en un informe de la UCO que según el oficialismo no existía, Pedro Sánchez presumió de no haber sabido nada de ese informe hasta el mismo día en que fue entregado a las partes. Lo dijo el presidente en defensa de sí mismo. Un presidente que no trata de influir en las investigaciones judiciales, nada tiene por qué saber de aquello en lo que anda la UCO. Ábalos ha contado que Pedro Sánchez le dio a él el soplo de que estaban investigando a Koldo en 2023, pero no la UCO, sino la Fiscalía. Que Sánchez lo supo no por la UCO, presuntamente, es lo que dice Ábalos, sino por la Fiscalía, que es otra cosa, claro. La Fiscalía García Ortiz. José Luis Ábalos cumple 5 días en prisión preventiva. Le contó a su hijo que fue Margarita Robles, celosa porque le iban a dar a él el Ministerio de Defensa, quien encargó un informe al CNI para cargárselo, ¿no?
Ayer Margarita Robles desmintió esa imputación, aunque lo más llamativo de su declaración fue esto. Mire, yo con el señor Ábalos tuve muy poco trato el tiempo que estuve en el gobierno. Él tenía el Ministerio de Transportes, yo tenía el Ministerio de Defensa, que es un ministerio que trabaja pues, de una forma bastante individualizada. La ministra de Defensa tuvo muy poco trato con el ministro de Transportes. Compartieron Consejo de Ministros 3 años. Se veían todas las semanas. Compartieron la gestión de una pandemia, el confinamiento. Eran 4 los ministros delegados del poder de Pedro Sánchez: Marlaska, Salvador Illa, Margarita Robles y José Luis Ábalos. Antes habían compartido grupo parlamentario en la oposición. Ella sucedió a Ábalos como portavoz del Grupo Socialista. Pero tuvieron muy poco trato, porque Defensa es un ministerio que funciona de forma individualizada. Parecería que la ministra Robles no es tanto una parte del gobierno como un gobierno en sí mismo, ella. Bueno, esa impresión es la que tienen algunos de sus colegas, por cierto. Como si no formara parte del gobierno al que pertenecen los demás. Bueno, aunque para declaración reveladora, la de la portavoz del PSOE, la señora Mínguez, en respuesta a esto que había dicho aquí Jordi Sevilla. Creo que hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez, ¿no? Pues en respuesta a esto hizo saber la portavoz del PSOE que el Partido Socialista está cerrado. Que el Partido Socialista está cerrado, volcado y acompañado en nuestro secretario general, en Pedro Sánchez. No hay ninguna grieta que pueda con esto. Hermosa forma de exaltar el cierre de filas. Cerrado, volcado y acompañado. Proclamar que el partido que gobierna España, en lugar de presumir de apertura, presume de todo lo contrario.